Pertenecemos al reino de Dios, tenemos que saber que dentro del reino de Dios existe un orden divino, hay una forma, ¿sí? Hay una forma, hay un protocolo que se tiene que respetar, ¿sí? Como en todo lugar donde hay autoridad de por medio, ¿sí? Desde un trabajo, una escuela, donde sea que haya autoridad, hay protocolos y hay un orden que respetar. ¿Sí? El reino de Dios no es menos. Por eso el reino no es una religión. Dios nunca vino a plantear al ser humano una religión. La religión fue un invento de los hombres para tratar de acercarse a Dios. Imposible. No hay forma si Dios no se acerca a nosotros. Por eso Él dice en San Juan: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros no elegimos nada, Él nos elige. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos que tenemos la sartén por el mango, pero el que tiene todo el gobierno y toda la potestad y la autoridad es el Señor, el Rey de Reyes, para la gloria de su nombre. Amén. Bien. Pero como estamos, o me perdí casi un mes en el reino, quiero hacer como un resumen y ensamblar ya con el próximo bimestre, aunque todo está interconectado con el mismo tema, ¿no? Estamos hablando en un tiempo de reforma y más que nunca hoy la reforma es necesaria. Hemos dicho que fuimos trasladados a un reino, no a una religión. Dijimos que el reino se expresa en un ámbito, en una cultura, un idioma, una forma de hablar, de declarar, de confesar, un gobierno, una justicia y también una economía. La eclesia o la iglesia, como se dice, como la embajada del reino de Dios, se debe extender. Debe extender el gobierno de Dios en todo lugar y a todas las personas. Dijimos que el reino no es un lugar físico, es un ámbito espiritual. Hemos dicho que la falta de definición en cuanto al diseño, al orden y la jerarquía del nuevo pacto ha provocado un retraso en la manifestación de un reino. Cuando yo conozco mi posición en Cristo, mi misión y lo que tengo en Cristo, entonces voy a ejercer autoridad y el dominio para lo cual he sido calificado. En este mes se habló de que el reino es responsabilidad de los hijos. Hay que ser como niños, que somos ciudadanos de un reino, compartía Ana, que somos administradores de un reino, compartía Facu, y también que el reino es un reino de vida y de luz. La última charla del domingo anterior. Pero, amados, lo fundamental no es solo escuchar, sino entender, comprender de lo que hablamos. ¿Saben que hay una... no sé si se le puede llamar un diagnóstico, pero se dice que lo que se escucha al otro día solo nos queda el 5%. Nada más. De lo que se escucha al otro día solamente nos queda un 5%. De lo que se habla, se discute, se investiga y está ahí hasta un 40 y 50%. Se cree que cuando yo lo entiendo y lo tengo claro como para enseñarlo a otros, recién ahí nos acercamos entre un 80 y un 90%. Hebreos 12 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lucas 22, 29 dice, también lo hemos compartido, mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo les asigno un reino como mi Padre me lo enseñó a mí.
La misma palabra en otra versión dice, mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo. Interesante. Mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo. ¿Sí? Entonces, siempre en la idea, desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios puso al hombre en la tierra para que gobernara. Obviamente, el hombre se quiso independizar de Dios. No es muy distinto a lo que vemos hoy. Hoy muchos, aunque dicen creer, quieren independizarse. Yo creo, pero hasta acá. Yo creo, pero que no se metan con mi vida. Yo creo, pero esto lo manejo a mi manera. Entonces, sin lugar a dudas, todavía la influencia adámica sobre nosotros está. ¿Sí? Que decimos creer por un lado, pero por otro lado, ¿sí? Queremos sacarnos de encima todo compromiso con Dios. ¿Sí? Cuanto más independiente de Dios seamos, por ahí es mejor. Pero esto no tiene que ser así, porque somos hijos de Dios. En el bimestre del orden, estamos finalizando ya el año y todo lo que nos propusimos tratar en este año ha sido importante. Hay una cantidad de información importantísima. Hoy podemos volver a repasar lo que se hizo durante el año y tendríamos ahí más material todavía para seguir profundizando. Creo que de todos los temas que hablamos deberíamos de hacer una charla para una enseñanza, una escuela, un discipulado seguramente. En cuanto a la realidad de Cristo y la forma operativa de nuestra realidad en este año, hemos definido el orden de importancia según la palabra de Dios en función al nuevo pacto. Fuimos ministros competentes de ese nuevo pacto. Por eso la reforma sigue vigente más que nunca, porque todavía queda muchísimo por reformar, o sea, volver al diseño original, volver a la idea, al sueño, al propósito de Dios desde su comienzo, porque Él predestinó todo perfectamente para que se haga conforme a su diseño. Y quiero dejar este texto que no lo voy a desarrollar, pero sí lo dejo ahora como introducción. Lucas capítulo 1, verso 1, que tiene que ver con el orden, hablando del reino y hablando del orden. Dice Lucas 1.1, escuchen con atención, no lo voy a desarrollar ahora, seguramente lo vamos a desarrollar el próximo domingo. Pero vamos a ver algo, vamos a hacer una pequeña reseña. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo ha sido? Ciertísimas. O sea, no hay lugar a duda. Lo que está escrito es lo que sucedió. Tal como nos enseñaron, enseñaron. La importancia de la enseñanza, la importancia de la educación, del magisterio dentro de las filas del reino de Dios. Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No fueron improvisados, fueron ministros competentes de la palabra. Dice Lucas, me ha parecido también a mí, fíjate, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué importancia es saber las cosas desde su origen? Conocer la verdad, conocer el orden, conocer cómo fue el desarrollo de todas las cosas, para que podamos realmente
manifestar el reino de Dios de una manera concreta, no teñidos de la influencia de una religión, sino de una verdad eterna, sino desde un diseño eterno. Por eso dice, habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Nosotros los argentinos, que somos los reyes de la improvisación, si no lo sabemos, lo inventamos, cometimos gravísimos errores, pero gravísimos, gruesos errores, porque simplemente tocamos de oído. Y lo que me dijeron, yo lo manejo y lo piloteo, lo adorno un poquito más, y somos como el teléfono descompuesto. Escuchamos una frase, pero al final termina otra, totalmente diferente, porque le tenemos que añadir algo más. Es muy sencillo. Yo quiero hacerle algo, entonces le agregamos, y le ponemos un montón de condimentos que no son parte de la realidad de Dios. El Señor lo que tuvo que decir lo dijo, y lo dijo claro una vez y para siempre. Por eso digo, qué importante que en la historia hubieron personas que se tomaron el tiempo de investigar con diligencia, no así nomás, no a la apurada, no, tratar de... No, con diligencia, con mucha responsabilidad, desde todas las cosas desde su origen. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. ¡Wow! Qué importante es conocer bien la verdad. Porque una verdad a medias es mentira. Una verdad distorsionada es mentira. Un 80% de verdad es mentira. La verdad es 100% verdad. ¿Sí o no? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, una vez más, instruido. La importancia de la instrucción, la importancia de la enseñanza, la importancia de la investigación, la importancia de la diligencia, de estudiar y prepararnos, no para ser improvisados, no para toquear de oídos, sino para movernos bajo el orden y fundamento del reino de Dios. ¿Amén o no amén? Bien. Como dije, no quiero detenerme en este texto porque habla del orden y vamos a hablar seguramente más en profundidad el próximo domingo, si Dios lo permite así. Pero sí vamos a introducirnos un poquitito en la importancia de manejarnos dentro de un orden para movernos de manera efectiva y competente. Como dije, es obvio que en el reino de Dios existe un orden divino y efectivo, ya trazado por Dios desde la creación. El Padre Eterno ya lo estableció desde la eternidad. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema que se presenta? ¿Ignoramos el orden? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Entonces, primero, ¿ignoramos el orden de Dios? ¿O no me importa el orden de Dios? ¿O ponemos como prioridad nuestro orden y nuestras formas de hacer las cosas antes que el propósito de Dios? Lo que sí tenemos que saber es que nada es inocente. Todo es un tema de decisiones y de eso hoy quiero hablar. Es un tema que siempre me apasionó, el tema de las decisiones. Y lo vamos a ver hoy en el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que todos los días tenemos que tomar decisiones?
desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Sí? ¿Qué hago, qué no hago, dónde voy, cómo voy, qué esto, qué lo otro? Todo. Lo que vaya surgiendo durante el día, las cosas que tengamos planificadas o no, las cosas que puedan surgir, los inconvenientes, lo que sea. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y yo quiero que usted présteme atención, por favor, porque es importante lo que vamos a decir. Es muy importante. Nosotros en Cristo y por la palabra y en el orden del nuevo pacto tenemos demasiadas herramientas para poder tomar las mejores decisiones o las decisiones correctas. Pero en la realidad no siempre es así. Y si somos realmente sinceros, podemos decir muchas veces metemos la de andar o metemos la pata. ¿Cuántos toman malas decisiones? ¿Los demás? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos a menudo dicen, uy, qué macana? ¿Sí? ¿No soy yo solo? Porque acá no es que nos vamos a poner en... No, yo no me equivoco nunca. No. Acá, en esta, entramos todos. Diga, entramos todos. Pero bueno, en eso estamos, ¿sí? Vamos camino a la perfección, así que tranquilo. No estamos buscando la perfección acá. Sí tenemos que ver algunas cosas que me parecieron interesantes. Tenemos que ser conscientes que la vida se construye en base a las decisiones que tomamos. ¿Usted es consciente que hoy tomó la mejor decisión de venir a congregarse? ¿Es consciente de eso? O sea, fue una decisión. Otros decidieron para otro lado, o no decidieron, que también es decidir. Porque no decidir también es decidir. ¿Sí? Nada es inocente. Nada. Entonces, tenemos que ser conscientes que la vida, lo que hoy somos, de haber llegado hasta acá, fue por tomar decisiones. ¿Sí? Las decisiones fueron... Cuando uno piensa y mira muchas veces el pasado, hace 18 años cuando tomamos la decisión de venir, dijimos, estamos locos. Hoy digo, qué locura. Pero era el momento, éramos el tiempo, el momento justo y tomamos decisiones que implican riesgos, diga riesgos. Porque toda decisión implica riesgo. ¿Sí o no? Y cada decisión que nosotros tomamos y de cada una de ellas vamos a experimentar consecuencias. ¿Sí? Algunas favorables y algunas negativas. Hay consecuencias que nos pueden arrastrar toda una vida. Un error que cometamos nos puede llevar ese dolor de cabeza el resto de nuestra vida. Por eso el tomar decisiones no es algo que debe ser a la ligera, sino que tenemos que ser conscientes de que cada decisión que nosotros tomamos va a afectar a más personas que las que nosotros pensamos. ¿Se entiende? Muchas de las decisiones que nosotros tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino también hay repercusiones a terceros, a otras personas. ¿Podemos afectar a nuestra familia? ¿Sí o no? ¿Con una mala decisión? ¿Podemos afectar laboralmente, en las relaciones personales, en las amistades? Las malas decisiones afectan a muchas más personas de las que nosotros pensamos. Muchas de las decisiones afectan más de la cuenta. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Sí?
para arrancar de una, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la mayoría de los problemas del ser humano? Dígalo fuerte, la mayoría de los problemas en los que estoy metido fueron por malas decisiones. El 99%. Esto tenemos que definirlo porque es realmente muy importante. Entender el origen de los problemas, de las dificultades, de las aflicciones que podamos sufrir. Entender el origen es para poder plantearnos una estrategia para salir, ¿sí? Para salir es importante entender el origen para plantearnos una estrategia para revertir esas malas decisiones. Porque somos demasiado necios, amados. Muchas veces tomamos malas decisiones, pero por orgullo, soberbia, seguimos en las malas, porfiados. Por eso, inconscientemente, muchas veces le erramos y seguimos en el error. Ya eso es ser necio. Dicen que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Pero bueno, vamos a tratar de revertirlo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de lo que estamos hablando? Ahora me van a entender un poquito mejor. Es interesante entonces revertir las malas decisiones para que las situaciones en que estamos, o la que estamos viviendo, o la que estamos atravesando, no nos afecten más de la cuenta. Que nosotros podamos tener el gobierno de la situación y no que la situación nos termine gobernando a nosotros. Porque muchas veces somos el resultado de los problemas y reaccionamos. En vez de accionar, somos reactivos. Cuando el problema está, ahí actuamos. No. Y ahora vamos a ver el por qué y el para qué. No se apure. El estar en Cristo debería ser para nosotros la influencia necesaria para tomar buenas y mejores decisiones, para evitar o para salir de los problemas en que muchas veces estamos metidos. Los hijos de Dios que ya han experimentado a Cristo, los que han nacido de nuevo, deben tomar decisiones correctas, ¿sí o no? Los que ya conocen al Señor. ¿Cuántos conocen ya al Señor? Pero para ser mejor, antes de conocer al Señor, ¿ustedes tomaban decisiones iguales que ahora que conocen? Los que ya experimentamos a Cristo, ¿sí? No deberíamos de movernos como se mueven los que no tienen a Cristo. Porque un día nosotros nos movimos de esa manera, pero ahora conociendo la verdad, la luz de Dios vino sobre nosotros y ahora tenemos herramientas para saber tomar mejores decisiones. Pero amados, en la práctica no sucede porque nos seguimos equivocando. No en todos los casos, no estamos generalizando. Hay casos que seguramente están más crecidos y lo pueden dominar o pueden gobernar mejor las situaciones, pero en la mayoría de los casos, muchas veces, nuestra forma de reaccionar es igual que los que no conocen al Señor. Entonces no puede ser. Pero ahora vamos a ver con más claridad. ¿Debemos movernos desde la misma plataforma? No. Porque los que no están en Cristo cuando estábamos nosotros antes, ¿cómo nos movíamos? Bajo el sistema anti-Dios, ¿sí? Bajo la naturaleza adámica. Ahora, si estamos en Cristo, tenemos en Cristo una nueva naturaleza. Entonces, el parámetro para medir las decisiones que tomamos no pueden ser igual porque no son competentes. Las decisiones tomadas desde un ámbito natural, humano, circunstancial, o decisiones que se toman desde la óptica, el orden, la plataforma que el Señor tiene para nosotros. Entonces,
El hecho de conocer a Cristo y su palabra, antes tomábamos malas decisiones, éramos arrastrados por sentimientos, emociones, principios, culturas, tradiciones, intereses, métodos y objetivos diferentes, pero ahora no debe ser así. Cuando yo tomo una decisión, ¿qué es lo que estoy poniendo como prioridad? Y ahí vamos a empezar a ver el balance. Cuando yo tomo una decisión, ¿basada en qué prioridad? ¿En ver que yo esté bien? ¿En ver que yo esté bien, que me vaya bien a mí? ¿En que yo me sienta bien? Ahora vamos ahí. El sistema operante que es antidios, porque ayer justamente los chicos hablaban del mundo y hablamos del sistema. Cuando el Señor dice del mundo, está hablando del sistema, porque no está hablando de la tierra, del planeta Tierra. De tal manera amó Dios al mundo. Pero el sistema que sigue operativo, aunque ya fue vencido, sigue operativo todavía por un tiempo. Y ese sistema operativo influencia en personas y muchas veces nosotros terminamos enredados o mezclados entre la influencia de un sistema y los principios eternos de Dios. Debemos tomar decisiones desde el orden divino para ser dignos representantes del reino al cual fuimos trasladados, ese reino inconmovible. Y el hecho no es para no tener problemas. Porque muchas veces decimos, tomé una mala decisión y estoy en problemas. Pero muchas veces, aún tomando buenas decisiones, seguimos estando en problemas. Porque una buena decisión no te va a sacar del asunto. Porque muchas veces venimos de reiterados errores, de reiteradas malas decisiones, y pensamos que con una decisión buena ya zafamos. No. De hecho que no zafamos nunca, pero bueno, no los quiero desalentar todavía, porque quiero alentarlos primero. El sistema, insisto, no debería de gobernarnos. Nosotros deberíamos de tomar decisiones desde el orden divino. Insisto, no es para no tener problemas, sino para que nuestra vida de todas maneras siga creciendo en Cristo. Para que nuestra vida, a pesar de las circunstancias, podamos seguir creciendo en Cristo. Porque nunca hubo garantía que las situaciones difíciles van a desaparecer, aún tomando buenas decisiones. Pero siempre es mejor atravesar situaciones de conflicto tomando buenas decisiones que tomando malas. Porque tomando malas decisiones vamos a seguir empeorando la cosa. Es una pelota de nieve, no termina más. Me equivoco, tomo una mala decisión, después tomo la otra mala decisión y eso cada vez se agrava más hasta el punto de que todo se destruye. Entonces no es para no tener problemas, siempre habrá situaciones para resolver. Vamos a San Juan, o Juan, no San Juan, Juan 16:33. ¿Qué dice este texto tan conocido? Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis buenos momentos solamente. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿Jesús era negativo o estaba advirtiéndonos de una realidad? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo vencí el mundo. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos cuando estaba ya a punto de empezar todo lo que era el Calvario, todo lo que se le venía. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Él sabía que lo iban a dejar solo, que iba a haber persecución, que se vendrían tiempos difíciles. Pero dicen,
Les hablo estas cosas, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. Pregunto, cuando estamos atravesando problemas, ¿de qué hay ausencia? De paz. ¿Qué es aflicción? Muchos se van a ver identificados. Es presión. Presión. ¿Cuántos han sufrido presiones en la vida? Laboralmente, en la familia. Presión. Cuando de pronto recibís la noticia que te quedas sin trabajo y tenés una familia. Diga presión. ¿Cuántos saben de lo que hablo? ¿Cuántos pasaron por presiones donde vos decís, ¿y ahora qué hago? Cuando tenés un peso de responsabilidad sobre tus hombros y te sentís bajo presión por circunstancias, por personas, por ámbitos, por pensamientos, por acciones, por lo que sea. Nos sentimos presionados. ¿Cuántas veces nos hemos visto estrechos? Quizás no en la miseria total, pero sí estrecho, decir, comemos arroz una semana. Tus hijos te piden algo y vos no se lo podés dar, aunque te piden algo sencillo. Sí, pues nos ha pasado a todos. ¿Sí? Por ahí te pedían una muñequita que valía 2,50, pero no tenía ni 2,50. Y vos decís, wow, estrechez. ¿Cuántos se sintieron angustiados alguna vez? La angustia de decir, no sé qué hacer. Me siento bajo presión, me siento oprimido y me angustia. El saber que de pronto no depende totalmente de una decisión mía solamente, sino de ciertos factores que puedan estar a nuestro alrededor. ¿Cuántos se sintieron perseguidos? Aunque nadie te diga nada, uno se siente perseguido de que tengo que cumplir cierto target, cierta modalidad, y me siento perseguido para hacer y a querer agradar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta feliz conmigo, y siento la presión y la persecución del sistema que tengo que ser impecable todos los días. En el mundo tendréis aflicción. Nos está hablando de una realidad permanente en nuestras vidas. Hay aflicciones mucho más llevaderas y otras más angustiantes, pero no dejan de serlo. Y no dejan de desafiarnos a que en medio de esa aflicción tomar decisiones. Y ahí es donde entra la presión de lo que estoy viviendo y la realidad de Cristo. El sistema me oprime, la economía, mi entorno, lo que sea, la salud, lo que sea. Y me siento afligido, angustiado. Y muchas veces hasta gobernado por la situación. Y tomo decisiones en base a mi angustia. Y nos olvidamos de la primera parte que el Señor dijo, les escribo esto, les estoy escribiendo puntualmente esto para que en mí tengan paz. ¡Wow! ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! Jesús no estaba queriendo adornar la píldora para que muchos más lo sigan. El mensaje de Jesús no fue de adular a las personas. Él hablaba la verdad. Nosotros hemos rebajado el evangelio a un evangelio de onda de amor y paz y que todo está bien y que pum para arriba y que dale, que la prosperidad. No. También está esto, que esta es la realidad. Le estaba hablando porque sobre él mismo vendría momentos difíciles antes de la crucifixión. La clave para que en mí tengan paz. Y le dice, así como yo voy a vencer, ustedes con el principio, yo les asigno un reino para que ustedes reinen conmigo. Nos estaba diciendo esto, si yo venzo, ustedes también van a vencer.
así como yo voy a salir victorioso de lo que voy a enfrentar, ustedes, si están en mí, ¿sí? Si están en mí, para que en mí tengan paz, estando en Cristo. Así como yo voy a vencer, ustedes también van a ser vencedores. Pero no dice que por más que seamos vencedores no tendríamos aflicciones. Las aflicciones van a estar. Esto es, diga, inevitable. Lucas 14, 28 al 30. ¿Quién de vosotros dice que queriendo edificar una torre se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para terminarlo, para acabarlo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar con la tarea. En otras palabras, en este texto también nos está enseñando es que teniendo la capacidad, porque Dios nos ha dado capacidades, ¿verdad? ¿Cuántos son conscientes de que Dios nos ha dado capacidad? Nos ha dado inteligencia emocional, espiritual, ¿sí? Nos ha dado herramientas, evaluar, sacar cálculos, ¿sí? Suma, resta, dividir y multiplicar, mal que mal, lo hacemos, ¿o no? ¿Sí o no? Pero acá está diciendo, teniendo la capacidad, teniendo el control, teniendo la capacidad de decidir bien, se decidió mal. ¿Por qué? Porque no se tomaron los cálculos pertinentes antes de comenzar la tarea. O sea, teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, o hacemos una torre más chica, o esperemos tener los recursos para hacer la torre que queremos hacer, pero dice, queriendo edificar una torre, ¿quién no antes se sienta y calcula los gastos? Porque es lo que necesitamos hacer. Teniendo la capacidad de planificar, de sacar cuentas, de trazar objetivos, de calcular para tener una acción efectiva, teniendo la oportunidad de hacerlo, no se hace. Entonces, dice, quien no lo hace queda expuesto a la burla de los que dicen, mirá, comenzó semejante cosa y ahora le quedó por la mitad y no lo puede terminar porque ya no tiene recursos. ¿Eso es falta de qué? Planificación. Se tomaron malas decisiones. Teniendo la capacidad de planificar, de sacar cuentas, de trazar objetivos, no se hace. Teniendo la posibilidad de hacerlo bien, no lo hace. La pregunta es, o el cuestionamiento sería, las cosas que están bajo nuestra jurisdicción, en las cuales nosotros tenemos la capacidad de decidir. Pregunto, ¿la capacidad de decidir es de Dios o es nuestra? Es nuestra. Entonces nosotros decidimos. Porque muchas veces fallamos y le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo no me ayudaste? ¿Cómo Dios no me ayudaste en esto? ¿Cómo me dejaste a mitad de camino? Mirá la vergüenza, pero si te di todo para que calcules, para que hagas los gastos, los cálculos, para que te prepares para lo que viene. ¿Por qué lo hiciste así nomás? Entonces es importante hacernos una pregunta. ¿Qué hicimos mal? Amados, quien no tenga la capacidad de hacerse esa pregunta a sí mismo, ¿qué hice mal para estar donde estoy hoy? Difícilmente podamos salir adelante. Preguntarnos, ¿qué hice mal? El que no tiene la capacidad de reconocer que se equivoca, nunca va a poder salir. Siempre va a estar dando vueltas en el asunto, tratando de culpar o de responsabilizar a otros por la situación en que estoy. ¿Cuántos tienen la humildad de reconocer cuando se equivocan? Me equivoqué. Me equivoqué. Pero hay otra pregunta que tenemos que hacernos. Y aquí ya nos vamos a meter un poquito más profundamente en lo que venimos hablando en todo el año. ¿En qué fallé
en el cálculo o en la ejecución o en ambas, porque esto es fundamental. Cuando tomo una decisión, escuche bien esto, por favor, porque esto viene el desarrollo de lo que vamos a hablar. Cuando tomo una decisión, ¿considero los intereses de Dios primero? ¿O somos arrebatados y tomamos las decisiones así a la ligera? Sí, tomamos la decisión a la ligera. Nos equivocamos, fallamos, le erramos. Pero ¿quién al momento de tomar una decisión considera los intereses de Dios? Lo que estoy decidiendo afecta o no el avance del reino. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi entorno, en mi economía, en lo que sea. Lo que estoy haciendo, la decisión que estoy tomando, ¿afecta el avance del reino? ¿Afecta los intereses de Dios? Porque para un hijo de Dios que toma decisiones, lo primero que debería de aparecer en nuestra mente, y insisto, en nuestra mente, y me involucro, debería de ser: ¿estoy considerando los intereses de Dios? Nadie que opera bajo un reino lo hace de manera alocada, premeditada, sin evaluar si afecta bien o mal los intereses al reino por el cual sirve, las consecuencias que pueden surgir en base a esa acción. Hace poquito teníamos una política, Mondino, que fue quitada porque tomó una decisión que afectó los intereses del gobierno actual. La señora Mondino fue quitada. Entonces, cuando alguien toma una decisión que afecta al interés del que gobierna en ese momento, ¿qué dice? Afuera. Porque no estás conmigo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa cuando alguien no considera los intereses de Dios en primer lugar? ¿Cómo se podría evaluar? ¿Cómo podemos evaluar a alguien que no le importa, que no considera los intereses de Dios? ¿Cómo lo podríamos considerar nosotros? Como alguien que se mueve ¿en qué dimensión? Humana, natural. Pero con soberbia. Yo manejo, yo tomo decisión. ¿A qué me importa el reino? ¿Sí? Una soberbia. ¿Sí? ¿Cómo se puede evaluar? Como alguien egocéntrico que está pensando primeramente en él, segundo en él y tercero en él. O peor aún, no consideramos o no considero que los asuntos de Dios sean importantes para mi vida. ¿Les digo la verdad o les miento? ¿Quieren aprender algo o no? Yo quiero aprender. Para mí esto es revelacional, amado. Porque de verdad tengo 45, 46 años en el Señor y plantearme de tomar decisiones pensando en los intereses del reino de Dios me parece algo muy profundo y que no hemos considerado en muchas ocasiones. Y eso obviamente trae aparejadas consecuencias negativas seguramente en nuestras vidas. No consideramos muchas veces que los asuntos de Dios eran importantes, o sea, mis decisiones, mis asuntos son de mi privacidad. Yo con mi vida hago lo que quiero. Pero decimos que somos hijos de Dios. Tomo decisiones para mi provecho, para mi beneficio, para sentirme bien. Entonces, quien no considere importantes los intereses de Dios, aún nos vamos
a un asunto mucho más importante. Porque si Dios tiene una manera y un orden, lo que estamos diciendo, a mí no me interesa ni la manera ni el orden en que Dios hace las cosas o quiere que hagamos las cosas. No me interesa. Ahora, los errores pueden ser graves y pueden ser profundos. Muchas, pero muchísimas personas cometen errores cuando de pronto, sí, un embarazo no deseado. En San Nicolás, la semana pasada, no la semana pasada, el viaje anterior fuimos al hogar donde hay aproximadamente siempre 100 niños, desde edad de cuna hasta edad de la secundaria, hasta 18 años. Personas, chicos que están ahí porque sus padres no pudieron hacerse cargo o no les importó hacerse cargo. Entonces, amados, la realidad es que el mundo está en crisis. El sistema del mundo está corrupto e inoperante. Y nosotros como hijos de Dios, en lugar de marcar la diferencia, de hacer lo que tenemos que hacer porque somos hijos de Dios y porque somos conscientes, y lo digo porque no he sido tan consciente, me he equivocado mucho, aún con las mejores intenciones, porque no estamos hablando de malas intenciones, ya sería otra cosa. Aún con las buenas intenciones uno se equivoca y le erra y a uno le duele, pero hay veces que ya es inevitable. Insisto, hay cosas que son inevitables, lamentablemente, y nos pueden acompañar el resto de nuestra vida, como una pesadilla, aunque Dios nos perdona y sentimos, pero eso lo vamos a llevar de por vida. Por eso tenemos que ser conscientes que las decisiones que nosotros tomamos van a afectarnos, en primer lugar a nosotros, pero también a otros. Porque en definitiva, lo que estamos diciendo, la sabiduría divina o la sabiduría de Dios, para mí está en segundo plano. No me importa si mis decisiones afectan o no afectan el avance del reino. Ahora la pregunta, que estamos en familia, así que estamos en confianza. Estamos en confianza, estamos entre nosotros ahora. ¿Qué pasa cuando todo está pata para arriba? Cuando ya todo se está viniendo la casa abajo, se está viniendo todo, se está derrumbando toda nuestra vida. ¿Qué hacemos ahí? Ahí nos decimos, Señor, ayúdame. Ahí nos pedimos ayuda al Señor, cuando deberíamos de hacerlo primero. Pero porque hemos rehusado y nos independizamos del gobierno de Dios, no, yo quiero hacer la mía. Ahora, cuando lo mío se derrumba y estoy a punto de perderlo todo, crisis, trabajo, familia, lo que sea, salud, cuando estamos ya en el último tramo de nuestra vida, no miramos y buscamos, oren por mí, buscamos ayuda, nos arrodillamos, buscamos para ver la forma en que Dios nos ayude a salir de ese problema. Interesante, amados. Hay muchos problemas que se podrían evitar si tomáramos buenas decisiones. Hay muchísimos problemas que en nuestra vida se hubiesen evitado habiendo tomado buenas decisiones. Vivimos dentro de un sistema, aunque no somos parte muchas veces del sistema, vivimos. Y hay situaciones que no están bajo nuestro control, que no están dentro de nuestra jurisdicción. Por eso el Señor nos recuerda, les escribo esto para que en mí tengan paz. No dice no van a tener aflicción, dice para que en mí tengan paz. ¿Qué pasa cuando un gobierno toma una decisión económica equivocada? Afecta a toda una nación. ¿Nos afecta a todos, sí o no? Nosotros estamos expertos en eso ya. Podemos dar cátedras, ¿sí?
O sea, Argentina no sería el país ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados a las crisis. Ya cuando falta una crisis parece que, a ver, votemos a alguien para ver si nos trae una crisis. Pero ahí nosotros no tenemos incidencia, porque el gobierno no te preguntó a vos la decisión que va a tomar económica. ¿No? ¿O sí? ¿Te llamó el ministro? Sí, voy a tomar esta decisión, ¿te parece bien? No, no recibimos un llamado todos. A ver, votemos, vamos a tomar una decisión. No, el gobierno la toma y pueden perjudicar a muchos, a toda una nación entera. Pero cuando un hijo de Dios, obviamente, toma una decisión incorrecta, puede afectar su entorno. También, de la misma manera. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, definiendo mundo no es el planeta Tierra, sino es el sistema. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones basados en el sistema en el que estamos viviendo. Como opera lo mismo. De la forma que reacciona alguien que no tiene a Dios, yo reacciono igual o parecido. No, tendría que ser blanco o negro. O sea, tendría que haber un contraste amplio entre lo que nosotros hacemos o no. ¿Sí? El mundo, el sistema operativo corrupto no fue quitado todavía, está operante. Lamentablemente está operativo y todavía sigue afectando. Insisto, les escribo para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Porque la idea en que nosotros, en medio de la crisis, podamos tomar decisiones basadas ¿en qué? En la paz de Dios. Entonces, aunque estoy en crisis, porque estoy en Cristo, ¿sí? Les escribo esto para que en mí tengan paz. Entonces, una cosa es tomar decisiones desde la paz, desde ese ámbito por el Espíritu que nos inunda, tomar decisiones en paz, que tomar decisiones arrebatadas. Por eso, en medio de la adversidad, necesitamos tomar decisiones en paz, desde la paz de Dios, desde la plenitud de Cristo, donde sabemos, conocemos y entendemos la palabra de Dios desde una mente gobernada por Cristo. Amados, esto es maravilloso. Por eso dice, yo vencí, para que ustedes también puedan vencer. ¿Podemos ser arrastrados por la inercia de los problemas? Sí. Muchas veces el problema nos lleva a que nosotros reaccionemos en base a eso. En lugar de tomar una posición de gobierno, somos arrastrados. En lugar de tomar una decisión de victoria, somos arrastrados. Ahora, ¿cómo enfrentamos los conflictos? ¿Cómo enfrentamos los conflictos? Es importantísimo. La forma de enfrentar un problema está ligada a la mentalidad a la que nosotros estemos ligados. A la mentalidad en cuanto a la voluntad de Dios a que nosotros estemos conectados. Muchas veces hay mentalidades de pobreza, y no estamos hablando de dinero. Una mentalidad de pobreza es la que siempre se considera víctima. La culpa la tienen todos. Yo estoy en lo correcto, todos están equivocados, ¿sí? Por eso una mentalidad de pobreza es una mentalidad de víctima, donde todo está contra mí, donde no se puede, donde no puedo, está difícil. Pero la peor característica de una mentalidad de pobreza es creer que a Dios le agrada que nosotros estemos mal. Y eso tampoco es así. Dios no quiere esto de nosotros. Dios no está a gusto cuando a mí me va mal. Por eso instrumentó todo para que nosotros, estando en Cristo, nos vaya bien, aunque haya problemas. ¿Se entiende?
¿Se entiende o no? Por eso debo de entender que Dios quiere mi crecimiento, mi avance, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Somos conscientes de eso? Por eso dice, yo les escribo esto, les advierto de antemano, para que en mí tengan paz. La segunda característica son los que saben, los que conocen, los que tienen a Cristo, pero son sumamente temerosos y disfrazan las decisiones de espiritualidad. Bueno, que se haga lo que Dios quiera. Yo me lavo las manos, cualquier cosa que suceda, la culpa es de Dios. Que se haga como Dios quiera. ¿Así está bien? No, porque Dios nos dio a nosotros la capacidad de decidir. Que se haga como Dios quiera, evitando la responsabilidad. En realidad es porque no cree que lo que dice que tiene, realmente lo tiene. Una persona consciente de lo que porta en Cristo, que es un bendecido, que tiene la mente de Cristo, que está sentado en lugares celestiales con Cristo, toma decisiones porque sabe lo que tiene en Cristo y lo que tiene en Cristo lo respalda. ¿Vamos bien? Muchas veces, amados, podemos enfrentar los problemas y verlos como Goliat, un gigante que nos quiere derribar, el gigante que nos quiere aplastar, un gigante que es imposible de confrontar, imposible de superar, que no tiene solución, pero siempre en Cristo hay una salida. Siempre, diga siempre, por favor. Por eso Jesús dejó bien en claro que jamás ofreció que por tomar una sola buena decisión ya evitaríamos las crisis. Amados, imposible. Todas las decisiones traen efectos colaterales que nos afectan de una o de otra manera. Hace falta más de una buena decisión para ser constantes en la formación de Cristo, para alcanzar madurez, porque es posible que yo la pegue en una, y porque la pegué en una diga, wow, ya está. No, no. Amados, ¿quién? ¿Qué jugador? ¿Qué profesional puede decir que es exitoso con una sola victoria? ¿Te imaginás Messi habiendo ganado el primer título y ya está, no entreno más, ya está? ¿Sería lo que es hoy? No. El otro día estaba leyendo puntualmente que cuando fue al Inter, dice que fue sorprendido porque estaban convocados a las 10 de la mañana y Messi llegó 7 menos cuarto de la mañana. Justo había un portero que le abrió y él empezó a entrenar solo desde las 7 de la mañana hasta las 10 que entró el resto. Entonces el éxito no es una casualidad. Se construye con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con decisiones. Nosotros queremos tener éxito, ¿sí? Porque somos argentinos y la mentalidad argentina nos hace pensar eso, que es un golpe de suerte. Me saco el 15, ¡ay, pum! Cobraste una herencia, vení. No. Soñamos que un día algo. Pero los que realmente se entrenan, los que se esfuerzan, tanto sea maestro, desde un deportista hasta un maestro, un médico, marcan la diferencia. ¿Sí? Tenemos médicos que son premios Nobel, ¿sí? Son personas que se han destacado. O sea, tenemos muchas personas. Hoy estaba leyendo, ganamos el Mundial de Pádel, los argentinos. Vamos todavía. Salimos segundo en el campeonato de karting a nivel mundial. Segundo salimos. O sea, es entrenamiento, es trabajo.
Pero nosotros pensamos que para Dios, bajo una mentalidad religiosa, no, que Dios me conoce, Dios sabe todo. Yo hago cualquier cosa, tomo cualquier decisión, no me importa nada. Después, no, pero Dios, no. ¿Qué Dios qué? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué decisión está tomando? ¿Qué nivel de decisión? ¿Lo que estás haciendo afecta al reino de Dios, sí o no? Amado, necesitamos alcanzar madurez de una buena vez. Por favor. Una persona que jamás quiere correr riesgos difícilmente pueda tomar decisiones efectivas. Porque todos los días enfrentamos retos donde tenemos que decidir y por eso Dios quiere entrenarnos, capacitarnos como hijos de Dios para que tomemos decisiones correctas. Todo el mundo decide cualquier cosa. Nosotros decidimos lo correcto. Aunque aparentemente no haya diferencia. Pero a largo plazo sí. Muchos fracasan porque se quedan en un solo éxito y se creen o se la creen y fallan porque un solo éxito no nos hace exitosos. Cuando David llega a visitar a sus hermanos y está Goliat desafiando el ejército de Dios. Tráiganme el campeón de ustedes, el más bravo, que se enfrente conmigo, dice Goliat. Si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Si ustedes nos vencen, o el muchachito de ustedes me vence, el bravo, nosotros seremos sus esclavos. O sea, era una decisión que afectaría ¿a quién? A toda una nación. De pronto aparece David en escena. Dice que él escuchó. ¿Quién es este? Que se anima a desafiar al ejército del Dios viviente. ¿Quién es este? Dice que los soldados, cada vez que Goliat salía, los soldados huían. Le tenían miedo. Y cada día salía y los amenazaba y nada. Hasta que llegó por casualidad David. ¿Así fue? No, Dios tenía un propósito. Dice que él oyó la amenaza aquí y fue a verlo a Saúl y dijo, yo lo voy a enfrentar. No, ¿en qué locura? Un chico de 17 años, de aproximadamente, en el mejor de los casos, 70 kilos. Enfrentar a un guerrero experimentado de 2 metros 40, 2 metros 50 y de 300 kilos. ¿Qué te parece? ¿Era una lucha de igual a igual? Entonces Saúl dice, no, vos estás loco. ¿Qué vas a ir vos? Te va a cortar en pedacitos. No, pero yo voy a ir. Se imagina los soldados, se imagina el pueblo. Dice, este nos va a hacer esclavo a todos. Lo mandamos a este, claro, este muere, pero nosotros quedamos esclavos. O sea que no da todos esos detalles la Biblia, pero seguramente no le habrán dicho, dale David, dale que vos podés. No, ni se te ocurra, loco, porque te mata. Sin embargo, Saúl le quiso dar todo su equipo, sus armas de guerra. No, yo voy así nomás. Agarró un cayado, un palo, un bastón, su honda y unas piedras y se fue. ¡Ja! Y ahí aparece lo que todos conocemos, la charla que tuvieron entre ellos. A ver si lo tengo acá, pero no lo quiero leer todo porque son varios versículos. Él lo desafió. Y fueron a enfrentarse. Y fue a enfrentarse. Amados, el desafío era enorme. El riesgo era aún más todavía. No solo para David, porque David de última moría, pero el pueblo iba a ser perjudicado si David moría. El pueblo iba a quedar esclavo. Ahora, ¿qué es lo que lo hace a David tomar semejante decisión? Porque no era un
loco. No era alguien que no entendía la diferencia que había entre un jovencito de 17 años, por más atlético, robusto que haya sido, era un joven de 17 años, frente a un guerrero experimentado con casco, con espada. Dice que la jabalina que se llama no me acuerdo cómo se llama, la lanza que llevaba pesaba, no sé cuántos kilos. El tipo era un guerrero. ¿Qué hace que David decida ir a enfrentarlo? Simplemente que él sabía quién era Dios y lo que él portaba. ¿Sabe qué sabía David? Que él ya había sido ungido rey por Dios. Y que Dios ya le había dicho, vos vas a reinar. Entonces él sabía que estaba blindado. Es más, sabía, si este me mata, Dios me va a resucitar. Porque tengo que ser rey. Pero no fue así. Dios había declarado, dictaminado una palabra sobre David: vas a ser el rey de Israel. Sabía cuál era lo que él portaba. Amados, él sabía quién era Dios. Sobre él había un decreto. Sabía lo que portaba. Y sabía que Dios no falla los diseños, que Dios cumple. Tenía una promesa divina, pero amados, ¿sabes qué? Además tenía recursos, diga recursos. ¿Dios nos ha dado recursos? Hola. David tenía recursos. ¿Qué recursos tenía? El bastón, el cayado, una honda y piedras. Amados, por más experto tirador que haya sido David, por más buen entrenamiento, ¿ustedes creen que tirarle piedra con una honda a un casco de un guerrero de aquellos tiempos lo iba a afectar? El tema es que Dios interviene en nuestros recursos. Porque cuando nosotros accionamos con los recursos que Él nos ha dado, Él interviene para beneficiarnos, para acelerar el proceso y para que veamos la victoria al final del túnel. Esa piedra tomó una velocidad que atravesó el casco y se le clavó en la frente a Goliat, y dice la palabra que murió. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, pero en la frente él tenía un casco. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El Señor nos asiste, amados, a través de los recursos que Él nos da. Por eso Él nos dio recursos, para que los usemos. Lo peor de todo es que muchas veces, aún sabiendo que Dios nos libró, nos guardó de la muerte misma, cuando nos ponemos bien, nos independizamos de Dios. Yo he conocido muchas personas que Dios las libró de la muerte. Le metieron un tiro, la droga, lo que sea. Salió de eso. Pero una vez que salió de ese momento de victoria, siguió su vida tomando decisiones a su manera, no bajo los principios de Dios. Hay quienes que el Señor los guardó, pero no se determinan. Eso no es funcionar en el reino de Dios. No somos parte de su reino si vivimos de esa manera,
y mucho menos estamos colaborando para que el reino de Dios avance. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar ser entrenados en la formación de Cristo para tomar buenas decisiones? ¿Saben cuánto tiempo? Hasta que nos vayamos de la tierra. Por eso cuando nosotros detenemos la formación de Cristo en nuestras vidas, estamos en conflictos. Toda la vida, por eso necesitamos ser determinados. Porque tarde o temprano vamos a terminar pidiéndole a Dios, por favor, que nos ayude a salir de los problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Esa confianza tiene que ser, me determino a estar en Cristo. Jesús nos dejó como máxima referencia su propia vida. Jesús dijo, yo no tomo decisiones por mi cuenta. Yo decido lo que el Padre determinó. Yo no decido por mi cuenta. Yo no vine acá a hacer mi voluntad. Insisto, muchas veces consideramos desde una plataforma religiosa que Dios... No, olvídate de eso. Dios no es religión. Dios nos llamó a habitar un reino y en ese reino tenemos que funcionar obedeciendo las consignas del reino, el orden del reino, los objetivos del reino, el propósito del reino y no lo que a nosotros nos parece. ¿Está bien, amado? Así que la próxima vez que esto va a ser de acá a un rato o de acá a mañana, seguramente te va a tocar tomar una decisión. Si te toca algo difícil, algo complicado, si nos toca, podamos decir si la decisión que voy a tomar afecta al reino de Dios, a los intereses del reino de Dios, o no. Y como digo, no estamos acá para autoculparnos ni echarnos culpa, no. Simplemente decir, bueno, me equivoqué. Como decíamos de chicos, no lo hago más. Por eso el Señor le dijo a la mujer que había pecado, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Yo no estoy para condenar. Amados, no estamos para condenar porque todos fallamos. Todos cometemos errores. De una u otra manera, muchas veces tomamos decisiones apresuradas, arrebatadas, que no nos hacen bien, obviamente, que no nos benefician. Pero en el arrebato hacemos o decimos cosas que deberíamos de haber evitado decir. ¿Sí o no? ¿En qué mejor lugar estaríamos habiendo tomado mejores decisiones? ¿Por qué no fui o por qué fui a ese lugar que nunca debería de haber ido? ¿Por qué me relacioné con tal o cual persona cuando no debí de haberme relacionado? Muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, amados. Nos habla muchas veces. No lo hagas. No vayas. O muchas veces el Señor mismo nos dice, y nos dejó en su palabra, congréguense. No dejen de congregarse porque es útil. Se tienen que entrenar para tomar buenas decisiones. Pero nosotros nos creemos superiores y tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos y dejamos de congregarnos muchas veces. O vemos que congregarnos es algo sin mucha importancia. De hecho, que en la mentalidad religiosa, tantas veces por una vez que no vaya. Esa es la mentalidad de religión. No una mentalidad de reino, una mentalidad operativa, una mentalidad
que necesito ser edificado para tomar mejores decisiones. Por eso necesitamos saber que tenemos que renunciar a todos nuestros gustos para que el gusto de Dios se desarrolle. Porque si a Él le va bien, a nosotros nos va bien. Muchas veces pensamos que o queremos hacer que a nosotros nos vaya bien. Y sí, quizás por un tiempo nos vaya bien. Pero al final del camino, ¿qué pasa? El dolor, la falla, la tristeza, me equivoqué. Y amados, insisto, muchas veces un perdón no alcanza. Aunque hay que hacerlo y hay que decirlo. Pero un perdón no alcanza. De pronto un accidente donde no deberías de haber ido. Donde no debías de haber hecho lo que hiciste. Un accidente. Conocía a muchas personas, amados. El hecho de estar 45, 46 años en el Señor, pude ver a muchas personas. Que pasaron momentos durísimos porque simplemente tomaron una decisión equivocada. Pensando que era un bien, queriendo hacer las cosas a la manera, de la mejor manera que yo creo que se tienen que hacer las cosas, resulta que terminó mal. Y yo entiendo en la voluntad de Dios y entiendo que Dios está bajo el gobierno de todas las cosas, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros somos responsables de cada decisión que tomemos. ¿En qué estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿De qué manera sos parte del avance del reino? Cuando nosotros compartimos la copa estamos hablando del cuerpo. ¿Cuánto valoro el cuerpo? ¿Cuánto representa el cuerpo de Cristo para mí? Muchas veces pensamos que nosotros somos independientes, que el cuerpo de Cristo es una cosa y yo soy otra. No, fuimos llamados a habitar un cuerpo. Y en el cuerpo no hacés lo que vos querés, cuando vos querés y donde vos querés. No. Fuimos llamados a un cuerpo. Por eso dice, cualquiera que no entienda, que no honre el cuerpo, va a estar en problemas. Porque en el cuerpo no hacemos lo que queremos. Las manos, el cuerpo, los pies, todo el aparato, todos los órganos funcionan bajo un orden. Nosotros fuimos llamados a un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Pero muchas veces nosotros seguimos o queremos seguir siendo nosotros la cabeza. Y tomamos decisiones en base a nosotros. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que a mí me parece? Y lo que a mí me parece no importa nada. Dios dice, a vos te tienen que preguntar lo que a mí me parece. A vos te tiene que preocupar, dice Dios, lo que a mí me parece. Porque yo te llamé. Porque yo te elegí. ¿Saben que el llamado de Dios es sobre todos, no? No sobre los pastores, los músicos, los líderes. No. Diga sobre todos. Todos fuimos llamados por Dios. La manera que cada uno responda a ese llamado ya es responsabilidad nuestra. Es la decisión que tomemos. Ahora, amados, y eso afecta a lo económico, todo, todo. Damos lo que queremos, cuando queremos. No sabemos de honrar, nos cuesta honrar. Porque quiero zafar. Hasta que me doy cuenta que si no entro en la economía del reino, quedo fuera del sistema. Siempre voy a estar limitado con espíritu de víctima. Yo no quiero el espíritu de víctima. Si quizás alguna vez lo tuve o pasó cerca de mi vida, ya no lo quiero tener más. No quiero pensar jamás que no se puede, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.